implementaron este programa sobre los cuerpos femeninos, no de todas las mujeres, pero las mujeres pobres, analfabetas, en condiciones de pobreza, extrema pobreza. Hubo una discriminación de género muy marcada en cómo implementaron. Como sabemos, la vasectomía es menos complicado, menos costoso, menos peligroso, pero este no es lo que implementó con este programa. Enfatizaron los cuerpos femeninos. Sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar. Son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años. Se han archivado en 4 oportunidades, pero por supuesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de acuerdo a eso actuaremos. Pero hay víctimas que no reconocen haber dado su consentimiento, por ende es algo... ¿Por qué mal esperaremos, entonces, en todo caso, esperaremos la resolución judicial para poder tomar una decisión. ¿Y usted invitará a su padre antes de esa resolución o esperará que se pueda emitir? Miren, todavía no han concluido las elecciones, así es que esperemos con prudencia. El personal de Mensa mismo, ellos tenían que cumplir con las cuotas, ¿no? Numéricas para ascender en su trabajo o guardar sus puestos de trabajo. Entonces, los médicos, los obstetras, ellos tenían miedo que no iban a cumplir con estas cuotas numéricas. Hay un festival de hígado de trompas, tenemos globos colorados, tenemos comida gratis por gente pobre y hambrienta. Entonces, llegarían de zonas más alejanas, ¿no? Entonces, fue una manera de captar más mujeres. Es poco probable que hubo un examen a cada mujer para establecer su estado de salud antes de entrar con las esterilizaciones forzadas. En los testimonios vemos que en algunos casos estaban esterilizando mujeres ya embarazadas. Esto hubiera sido muy fácil de determinar antes de entrar con una. Es muy fácil desinformar a una persona. Especialmente quiero volver a esta idea de desigualdades estructurales, ¿no? Hay una fuerte discriminación contra la gente, especialmente quechua hablantes y pobres. Entonces, este imbalance de poder influye la capacidad de dar un consentimiento libre e informado. Dentro de los principios que nos dan este informe, este guía de OMS, darles tiempo a reflexionar antes de tomar una decisión. Eso no pasó. Urgente, esas mujeres hay que esterilizarlas y captarlas. Hay que explicar muy bien en qué consiste todos los métodos, ¿no? Yo creo que esa es parte, no puedo evitar la palabra perversa, pero las mujeres probablemente querían planificar sus familias. Ellas planificar sus familias. No tenían la oportunidad de hacerlo porque estaban esterilizados, ¿no? Este fue el método que estaba en todo el tiempo, ¿no? Entonces es eso. Y además, es de tener un cuidado, un seguimiento post cirugía, que no había. Yo creo que cualquier programa, cualquier ser humano, tenemos metas aspiracionales, ¿no? ¿Cómo vamos a guiar nuestros programas, nuestras vidas sin tener? Cuotas numéricas son distintos. Implica una forma coercitiva sobre clientes y sobre personal. Por eso que cito tanto de Beijing como de OMS. Si yo, para guardar mi trabajo, para ascender mi trabajo, yo tengo que cumplir una cuota numérica, este implica ya un aspecto jerárquico coercitivo. Entonces yo creo que hay que distinguir entre esas dos palabras y cómo se implementaron. Uno de estos documentos firmados o no firmados. Y aquí me gustaría hacer referencia al trabajo pionero de Julia Tamayo. Y en su estudio en 19 departamentos, con 243 casos registrados,
En un pie de página dice, en cada sitio, cuando preguntamos en un puesto de salud, por favor, podemos ver los documentos firmados. Nunca, ni una sola vez, produjeron un documento de consentimiento libre y informado firmado. Ningún caso. En el informe de CLADEM. Gracias. Puede ser que existen, pero nunca hemos visto. ¿Quién es el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar? Programa, por brevedad. Las esterilizaciones forzadas cometidas durante su implementación, 96 a 2001, y las características de las mujeres que fueron principalmente afectadas por la implementación de este programa. En 95, el expresidente Fujimori fue elegido con una abrumadora mayoría por su segundo mandato. Este fuerte mandato le permitió enfrentarse a la Iglesia Católica y lograr modificar la Ley Nacional de Población del país para incluir a las esterilizaciones como una herramienta de planificación familiar. En 96 se lanzó la campaña de anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV, desde el Ministerio de Salud, un lapso freudiano, Ministerio de Salud MINSA. Esta política estatal se inscribió dentro de una llamada guerra contra la pobreza, que tenía sus raíces en un razonamiento neo-malthusiano que culpaba a los pobres por el problema de sobrepoblación, desviando el debate desde las causas estructurales de pobreza y el acceso desigual a los recursos hacia el control de la natalidad per se. Esta línea de razonamiento se combinó con la lógica del conflicto armado interno y su discurso contrainsurgente. Numerosas investigaciones han demostrado que durante la implementación del programa se realizaron miles de esterilizaciones forzadas como parte de una política estatal organizada dirigida a mujeres rurales, indígenas, analfabetas y empobrecidas de edad reproductiva. La evidencia es contundente. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de complicaciones y muertes se convirtieran en cifras concretas y las organizaciones de derechos humanos y personal mismo de MINSA comenzaron a denunciar la campaña de esterilización forzada. Datos oficiales reportan que entre 96 y 2000, 272,000 mujeres fueron esterilizadas. Considerando que el programa se implementó hasta 2001, la cifra de mujeres esterilizadas quirúrgicamente asciende a más de 300,000 mujeres. De ellas, un porcentaje mínimo habría dado su consentimiento previo, libre e informado. El programa estableció metas numéricas mensuales para el programa AQV, combinados con incentivos y sanciones para el personal de salud que no captara suficientes mujeres para fines de esterilización quirúrgica. Un verbo recurrente en la literatura sobre las esterilizaciones es captar, en referencia a los esfuerzos del personal de salud de alcanzar sus cuotas mensuales. Como un médico contó, había mucho miedo entre los médicos, porque eran órdenes del Estado. Sabías que estaba mal, sabías que aumentaba el riesgo, pero lo hacías, porque si no, te podían despedir. Era realmente como una fábrica de esterilización. Para cumplir con las cuotas mensuales, muchos proveedores de atención médica participaron en prácticas coercitivas, intimidaciones, engaños, promesas de comida a cambio de consentimiento y mentiras sobre lo que implicaba la ligadura de trompas y la naturaleza permanente de las cirugías.
Asimismo, el personal médico estaba sometido a presión para cumplir con las cuotas numéricas impuestas por el MINSA a cambio de mantener sus puestos de trabajo. Se entregaban bonificaciones de $4 a $10 pagados a los profesionales de salud por cada mujer traída para esterilización. Además, se produjo un ascenso profesional por los buenos practicantes, con la amenaza de pedir ascensos e incentivos para aquellos que no cumplieran con las cuotas. Estas cirugías se realizaron de forma masiva en quirófanos improvisados en condiciones precarias. Para cumplir con las cuotas, también organizaron festivales de ligadura de trompa. Las pancartas de festival incluyeron mensajes como campaña gratuita de la ligadura de trompas y por eso elegimos método ligadura de trompas y vivimos felices. Los festivales incluyeron además mensajes articulando la esterilización con la felicidad, promesas de la remuneración monetaria y bolsas de comida a cambio de ser esterilizada. En estos festivales, mujeres pobres se confrontaron con un intercambio transaccional. Someterle a la esterilización y recibir bolsas de comida justo cuando ellas y sus familias estaban sembrando sus tierras cultivables después de 15 años de abandono debido a la violencia armada. En estos años, al menos 41% de los niños que vivían en zonas rurales sufrían desnutrición crónica. Los niños hambrientos eran una herramienta utilizada para captar a las mujeres. Como me dijeron repetidamente las mujeres durante años de trabajo de campo, cuando los niños lloran de hambre, es la madre quien debe responder. No se puede entender el impacto devastador del programa sin entender sus varios elementos y los ejes de discriminación que fluyeron tras estos elementos. Por un lado, hubo una lógica contrainsurgente que estigmatizaba a ciertas mujeres como madres o potenciales madres de terroristas, denominados terrucos, una categoría profundamente racializada. Por otro lado, se impusieron estereotipos de género, legados coloniales, la discriminación étnica y normas machistas que consideraban que mujeres pobres, rurales, analfabetas e indígenas no eran capaces, no tenían el derecho de tomar decisiones sobre su fertilidad ni ejercer autonomía sobre sus cuerpos. Las ligaduras de trompa alteraron sus cuerpos, vidas y medio de vida. La política fue ejecutada por personal de MINSA como las Fuerzas Armadas peruanas, así que fue una forma de guerra reproductiva. Desde médicos militares hasta soldados que montaron guardia en las puertas de quirófanos improvisados, desde catres militares hasta equipos quirúrgicos, se trataba de una operación combinada que difuminaba los frentes de guerra desplegada en un contexto altamente militarizado debido a los años del conflicto armado. Se creó en 2001 la Comisión de Verdad y Reconciliación para investigar las atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. Lamentablemente, las investigaciones e informes producidos por la Comisión excluyeron a las miles de víctimas de esterilización forzadas, dejándolas por fuera del proceso de reparación. A la fecha, las mujeres siguen esperando una reparación integral y a la fecha, las esterilizaciones forzadas que sufrieron permanecen en la impunidad. Gracias. Muchas gracias, señora Perita. Seguidamente le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que proceda con el interrogatorio. Con su venia, honorable presidenta. Mi nombre es Esteban Madrigal del Centro de Derechos Reproductivos y procederé con el interrogatorio. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Usted señala en su informe que en Perú se cometieron esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2001, de manera sistemática a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y con la participación de las Fuerzas Armadas.
¿Cuáles son las fuentes de información utilizadas para su peritaje y su informe? Gracias. Me gustaría insistir en el rigor de lo que voy a decir hoy día en mi peritaje escrito. Baso todo lo que digo y escrito en múltiples fuentes. Defensoría del Pueblo, sus informes, informes de MINSA, informes de Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, también informes del propio Congreso peruano y el informe peruano de la CDR. También informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y America's Watch. Combino estas fuentes con varios medios, BBC, New York Times, LA Times, The Guardian, Diario Oiga y La República. Y complemento estas múltiples fuentes con mi propio trabajo de campo de 25 años en el trabajo de Ayacucho. Gracias, doctora. En el resumen de su peritaje, usted sitúa la política de esterilizaciones forzadas en el contexto del conflicto armado interno del Perú y la llamada guerra contra la pobreza, tal y como nos estaba exponiendo. ¿Podría profundizar en la relación entre el conflicto armado y el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar? Sí. Antes de todo, hay que entender, se desplegó este programa en un contexto autoritario militarizado. Es importante escuchar la palabra democratura, que se aplica mucho al régimen fujimorista. Tal vez no fue una dictadura militar de nombre, pero es obvio en este término democratura que el régimen fujimorista recurrió mucho al poder de las Fuerzas Armadas. Algunos han dicho que fue una manera de co-gobernar. En este contexto militarizado, hay que pensar en esterilizaciones forzadas, Fuerzas Armadas, que caracterizaron, digo, una lógica y logística compartida. Compartir una población objetivo, una cadena de mando jerárquico, tácticas similares de control y el uso de miedo, suministros que abastecían a los quirófanos improvisados y los soldados que estaban allá guardando a las puertas cada estas mujeres captadas. Una vez que se dieron cuenta de lo que estaban pasando, cerraron las puertas para que las mujeres no pudieran escapar los bisturíes que iban a alterar sus cuerpos y sus vidas. Doctora, y usted en su peritaje menciona el concepto de gobernanza reproductiva, también como parte de esta relación entre el conflicto armado y el programa. ¿Podría explicarlo brevemente y cómo se aplica al caso peruano? Claro, yo creo que tiene una relevancia especial en contextos autoritarios. Con gobernanza reproductiva queremos señalar que hay varios actores que van a utilizar medidas legislativas, coerción directa, incentivos, sanciones para monitorear y controlar los comportamientos reproductivos y prácticas poblacionales. Entonces, dentro de un contexto tan autoritario, hay que pensar que hubo bastante gobernanza reproductiva y dentro de los métodos coercitivos hay que pensar en metas, cuotas numéricas mensuales, bonificaciones, sanciones, etc. Doctora, usted también en el resumen de su peritaje afirmó que las esterilizaciones forzadas formaron parte de una política organizada y dirigida principalmente hacia mujeres indígenas, empobrecidas, de zonas rurales, ¿no? Y que además esto estuvo marcado por estereotipos de género. ¿Podría explicar qué elementos de la implementación del programa evidencian y sustentan esta afirmación que usted hace? Sobre la discriminación, sí. No hay una categoría monolítica mujer. ¿No? Hay varios tipos de mujeres. Hay mujer indígena, mujer analfabeta, mujer pobre, mujer rica, ¿no? Entonces, hay que pensar en la interseccionalidad de identidades. Estas eran mujeres rurales, empobrecidas, analfabetas, indígenas, ¿no? En pobreza y extrema pobreza. Las interseccionalidades de edades, también hay una discriminación interseccional. Entonces, hay que pensar en esto llevó tanto a las metas coercitivas, pero también incidió, yo diría yo, al propio consentimiento libre, porque estaban frente a desigualdades estructurales. Doctora, y usted también señala que las esterilizaciones forzadas fueron una política sistemática implementada desde el Estado. ¿Podría describir qué elementos le permiten llegar a esa conclusión? Sí.
Antes de entrar en el tema de sistematicidad, hay que explicar la masividad del programa. No hubiera sido posible esterilizar a 300,000 mujeres sin tener sistematicidad. Una burocracia vasta, muy jerárquica, una cadena de mando que hasta los pueblos al interior del país, hasta los ministros, arquitectos del programa, hasta, según las cartas que hemos visto en varios de los informes que ya mencioné, cartas que llegaron hasta el presidente Fujimori. Entonces, esta jerarquía era capaz de establecer metas coercitivas y velar su cumplimiento. Me gustaría elaborar, si puedo, sobre las medidas coercitivas. Okay. Metas, cuotas numéricas mensuales con sanciones o incentivos si uno podría cumplir con estos numéricos. Bonificaciones, como dije, por mujeres captadas y esos festivales de ligadura de trompa para cumplir con las metas. Quiero decir, Néstor, cuotas numéricas impuestas. Doctora, y justamente en relación con ese tema, usted señala que las esterilizaciones se llevaron a cabo sin el consentimiento de las mujeres, ¿no? ¿Podría explicar a qué se refiere exactamente con esta afirmación? Sí, yo creo que es muy Objeción, importante. señora presidenta. Debemos tener en cuenta que, de acuerdo al informe de fondo, se ha considerado que el caso es de la señora Ramos Durán, relacionado al programa. Sin embargo, la pregunta está relacionada a supuestas otras cantidades de víctimas, ¿no? Que no ha sido materia de presente informe de fondo de la comisión con el que se presenta el caso ante esta corte. Refiérase a la objeción de los representantes, por favor. Gracias, señora presidenta. Ya la Corte aceptó este peritaje y el objeto del peritaje es el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Perú, las alegadas afectaciones que generó en los derechos de las mujeres en general, que de pocos recursos y habitantes en zonas rurales. La perita se está refiriendo al objeto del peritaje. Gracias. Sí, efectivamente me parece, señores representantes, que está dentro del objeto del peritaje aceptado en la resolución del 15 de abril pasado. Voy a permitir la pregunta, si gusta la repite y por favor conteste la pregunta. Gracias, honorable presidenta. Nuevamente, usted señala que las esterilizaciones se llevaron a cabo sin el consentimiento de las mujeres en un entorno coercitivo. Sí. ¿Podría explicar a qué se refiere exactamente con esta afirmación? Sí, primero quiero recalcar que fue un entorno coercitivo, militarizado, en zonas donde había estado baja un estado de emergencia militar en algunos casos por 3 lustros. Y notar las desigualdades estructurales no solamente distorsionaron el programa, pero incidieron en la capacidad de obtener un consentimiento plenamente libre. Las mujeres estaban frente a las autoridades, ¿no? Frente al personal de salud. Y lo que salió tantas veces en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, REDIESFO, y también en los informes que mencioné, y CLADEM, el uso de mentiras, de negar que este fue una cirugía irreversible. Utilizaron, es claro, un lenguaje médico esotérico. Las mujeres no entendieron lo que les iba a pasar. Hay tantos testimonios diciendo que, miren, ese personal de salud salían buscando las mujeres hasta sus casas. Tengo tiempo para notar un punto que para mí es particularmente perverso. Una y otra vez en los testimonios de REDIESFO, donde 7,000 mujeres ya registraron por esterilización forzada, hay el uso del personal de forzar a las mujeres a someterse a una esterilización forzada si querían acceder a otros servicios de salud, como esterilizarse fue el guardián de la puerta a los servicios de salud. Doctora, ¿usted tiene conocimiento de cómo se implementó el programa en el departamento de Piura, de donde era Celia? Sí.
¿Podría compartirnos detalles sobre cuáles fueron las condiciones de esa implementación Sí. en ese departamento? Lamentablemente no puedo volver a mi PowerPoint, donde hubo 3 médicos hablando que cómo fue un Estado, una política del Estado. Pero no quiero gastar mis pocos minutos intentando buscar. Esos médicos eran parte de un grupo de 12 médicos que en 97 escribieron hasta Mensa para protestar las cuotas numéricas que le... disculpa, voy para atrás. No quiero perder mi tiempo, pero ya. Yo creo que es importante. Esos eran médicos mismos, personal de Mensa que estaban protestando. Les habían llegado un oficio obligándoles a esterilizar 250 mujeres en 4 días. Y el anestólogo, él dijo, mire, eso es imposible, tenemos un solo quirófano. Este es inhumana, fue su palabra, un insulto, una ofensa a la dignidad de las mujeres y a la dignidad de la de los médicos. Entonces, en Piura, donde sufrió señora Celia, hubo un contexto muy perturbador hasta tal punto que los médicos mismos estaban protestando. Gracias, doctora. Usted también ha señalado que las esterilizaciones forzadas fueron excluidas del mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Podría profundizar en cuáles fueron las consecuencias de esta exclusión para las víctimas? Esto hay que lamentar. Aún los excomisionados de la Comisión de la Verdad lamentan que no incluyeron las esterilizaciones forzadas dentro de su mandato e investigación. ¿Por qué no estaba trabajado dentro de la CVR? Esas mujeres se quedan fuera del programa integral de reparaciones. Como no estaban incluidos, hasta la fecha, como hemos escuchado plenamente de los testimonios en Reviesfo, estas mujeres están esperando un poco de justicia y algo de les ayuda a reparar sus vidas. Gracias, doctora. Volviendo al tema del consentimiento y también a partir de su trabajo de campo que mencionaba al inicio, ¿qué consecuencias físicas, emocionales, sociales y económicas enfrentaron las mujeres que fueron esterilizadas forzosamente? Gracias. Como no había nada de seguimiento post-cirugía, muchas mujeres se complicaron con infecciones. Regla blanca, se utiliza este término mucho para hablar de las infecciones que sufrían. Unos sufren de dolor permanente de vientre, de la espalda, como consecuencia de cirugías masivas en quirófanos improvisados. Hay casos en que se acabó con la anestesia y seguían operando. También psicológicamente, las mujeres se confrontan, algunos eran bastante jóvenes cuando estaban esterilizados. Y dada la tasa de mortalidad infantil en el campo, algunos se quedan sin niños. Y entrando en la tercera edad en muchas partes del mundo sin tener hijos adultos que le cuidan, tener nada de apoyo en términos afectivo y económico. También, para concluir, sufren los insultos, ¿no? Yo pienso en activos de género, ¿no? Que la simbología de ser una buena mujer, una mujer que puede tener bebés, que es parte del rol de las mujeres en muchas partes del mundo. Entonces les insultan con varios términos. En quechua es manadayak. Menos valor tienes ahora que no puedes tener bebés. Doctora, y volviendo también a los estereotipos de género que usted mencionaba, que habían en la implementación de este programa, ¿podría explicar un poco más sobre esos estereotipos de género particularmente? Sí. Escuchamos mucho que a esas mujeres no tienen agencia, son pasivas. Hay una tendencia de pensar por falta de educación formal, hay una falta de inteligencia, falta de capacidad de tener un plan de vida y sueños para uno mismo y también por los hijos. Y entrando también en eso, la idea que ellos tienen bebés todo el tiempo, ¿no? No pueden controlar sus vidas ni su fertilidad. Yo creo que es importante entender que estaban aplicando como método preferido, y esto insisto, AQV durante esta campaña.
no estaban ofreciendo una gama de servicios de planificación familiar como si ellos no podrían tomar una decisión. Las decisiones estaban impuestas. Termino con una frase. Hay que pensar en los insultos que una y otra vez se ven en los testimonios que las mujeres han brindado a Reviesfo. Reiteradamente, uno de los insultos que queda en mi mente es: ustedes paran como cada año como conejos. ¿Como conejos? Ni como seres humanos, ¿no? Como son animales, ¿no? Conejos. Hay que pensar, y termino con esto, el racismo fuerte que deshumaniza a esta población. Muchas gracias, señora Gracias a ustedes. Perito. Ha concluido el tiempo de interrogatorio para los representantes. Seguidamente le corresponde el uso de la palabra a la representación del Estado para que procedan con el contrainterrogatorio. Adelante. Buenos días, señora Presidenta y señores integrantes del tribunal. Mi nombre es Domingo Rojas, agente alterno del Estado, quien va a realizar las preguntas de manera directa o a través de la presidencia, como usted lo considere, señora Presidenta. En ese sentido, señora Teidón, quería preguntarle, o que diga el tribunal, ¿cuál ha sido su experiencia que usted ha tenido en temas asociados a salud reproductiva y planificación familiar en el Perú? Bueno, en Perú trabajé con la CBR investigando, ¿no? Asuntos de violencia sexual y de género. En Perú tengo mi maestría en salud pública. Disculpe, señora Teidón, la pregunta es clara. En temas asociados a salud reproductiva y o planificación familiar. Solamente estudiando las esterilizaciones forzadas. Está bien. Continúo. Dígame, ¿cuántas investigaciones oficiales o, digamos, para el Estado ha realizado usted sobre programas de salud sexual y reproductiva y planificación familiar? No solo en Perú. No, yo trabajo en forma independiente, yo no soy empleado por el Estado. Perfecto. ¿Usted ha verificado si el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que hemos hecho mención, ¿no?, contemplaba tanto a hombres como a mujeres? Es obvio, por los resultados y las cifras, que el número de vasectomías es mínimo. Entonces, hay que pensar... Perdón, la pregunta es si contemplaba varones y a mujeres. No le he preguntado la cantidad. Esa va a ser una pregunta más adelante. Quisiera que me Es digan, posible que contemplaron, pero no lo hicieron. ¿contemplaba a hombres y mujeres o varones y mujeres? Probablemente sí. ¿No ha revisado el plan usted para poder... Sí, he dar esa revisado respuesta? el plan, pero entre lo Entonces. escrito y lo hecho, creo que hay una brecha. Entonces, dolorosa. no ha podido observar que contemplaba tanto a hombres como mujeres. Señora Sí, Presidenta, contemplaron. ya la perita respondió a la pregunta y el abogado del Estado insiste. Gracias. Y le voy a pedir a la representación que la deje concluir las respuestas antes de repreguntarle y que cuando ella ya emitió respuesta pase a la pregunta siguiente. Sí, señora jueza. En todo caso, la pregunta era para efectos de llegar a la respuesta directa que se ha preguntado, ¿no? Lo demás será materia de investigación por parte del tribunal. Señora Teidón, usted al referirse al plan aludido, ¿no?, podría señalarlos en base, ¿en qué apartado de este plan se señala que este fue diseñado en base a estereotipos de género? Claro. Hay que pensar que entraron con un plan muy vertical. Y vuelvo a repetir que impusieron un método AQV antes de todo en este programa. En términos de estereotipos de género, yo diría que este programa reforzó estos estereotipos, tomando el cuerpo femenino que en el campo de salud reproductiva y planificación familiar y dejar al lado los hombres y su responsabilidad por fertilidad y embarazos y paternidad responsable ya es de diferenciar sin género. Muy bien, gracias. Y en base a su respuesta anterior, entonces, usted nos podría indicar si durante su investigación ha tomado conocimiento de alguna norma, alguna directiva, instructivo o algún documento oficial en materia de salud dentro del ordenamiento jurídico peruano que haya previsto esta denominación de esterilizaciones forzadas. De ser así, ¿nos puede indicar cuál ha sido la norma? ¿Cuándo contemplaron o cuándo implementaron? No, en el plan.
propiamente en el plan. El plan que hemos referido, el Plan Nacional de Salud Sexual Sí, y sí, Reproductiva y entiendo. Planificación Familiar. Entonces la pregunta, quiero entender bien. La pregunta es si dentro del plan usted ha identificado alguna denominación que especifique la ejecución de esterilizaciones forzadas, o si es que usted ha tenido al conocimiento de alguna norma, alguna directiva, algún documento oficial del Estado en el que se ha incorporado esta denominación. No, no Gracias. creo. Gracias. Bueno, usted también ha hablado de un plan de gobernanza, ¿no? ¿Nos podría indicar usted cuál ha sido el año en el que se habría gestado este plan que usted señala, ¿no? Y a través de qué documento se habría materializado? Yo creo que, mira, el propio Estado tiene informes. En los informes del Congreso, Defensoría del Pueblo, etcétera, hablan de irregularidades, hablan de excesos y errores. En la ley que estableció el registro de víctimas de esterilización forzada, hay un discurso de errores e irregularidades. El propio Estado ha dicho eso. Entonces, ¿a dónde voy con mi respuesta? Sí, señora, lo que le preguntaba es que si usted había tenido, al margen de su percepción, quería saber si usted había tenido acceso a algún documento, sea cualquier tipo de documento oficial del Estado en el que se haya incorporado esta denominación. Yo creo que está allá en los informes de Defensoría del Pueblo, donde reproducen cartas que habían llegado, oficios desde el Ministerio de Salud. Entonces, esto no sería percepción, más bien era de haber leído los informes, creo. Bien, usted, entonces tomando en cuenta la exposición y lo que usted ha señalado, en su peritaje remitido por escrito a esta corte, usted refirió algunas notas periodísticas sobre la existencia de planes, ¿no? Y señala en algunos que la implementación de una política de este tipo habría sido financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Es cierta esta información? USAID apoyó a este proyecto y programas de esterilizaciones forzadas en otros países. Es una vergüenza nacional para mí. En un momento es importante saber que desde USAID mismo, 98, 99, ellos dicen, mira, hasta es alarmante lo que está pasando en Perú. Bien, entonces, ¿usted podría afirmar que USAID participó directa o indirectamente en las esterilizaciones? Solamente el lado financiero. Nunca vi personal de USAID en el terreno. Bien, gracias. Usted señaló que y mostró unas imágenes de personal médico que habría participado en el programa, que habían denunciado estos hechos ante las autoridades. ¿Usted sabe si estas denuncias fueron materializadas ante las instituciones o los organismos que administran justicia en el Perú? ¿Y sabe cuál fue el resultado? Yo no sé qué habrá pasado porque no fue la única denuncia. Bien, en todo caso, que quede constancia de ello, vamos a preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Usted sabe si el plan que estamos haciendo referencia fue o se emitió o se formuló en base a recomendaciones de organismos internacionales para, digamos, para implementar esta política en materia de salud reproductiva y planificación familiar? Hay que pensar en documentos y guías ya existentes en esas fechas. Permíteme un momento. En 92, la Organización Mundial de Salud publicó una guía sobre esterilizaciones femeninas. Dentro de sus principio número 1 era el consentimiento previo, libre e informado como su principio principal. Más adelante, yo tengo las páginas fichadas porque yo creo que es importante tomar en cuenta. Ellos advirtieron en este documento de 92, Organización Mundial de Salud, que el uso de incentivos llega a abusos tanto por pacientes como por proveedores de salud. Los incentivos quedaron fuera de las prácticas recomendadas. Adelantamos, si me da un par de minutos más, gracias, muy amables. Bien. De plataforma de Beijing. Fujimori estaba en Beijing.
donde advierten también sobre la importancia de evitar esterilizaciones forzadas, porque puede ser crimen de guerra o de lesa humanidad, como Fujimori estaba, el único, imagina, jefe del Estado allá. Yo voy a presumir que escuchó los debates y también lo que había impactado. Entonces, hay una cronología que me perturba, debe perturbar a muchos, me imagino. 92, OMS, 95, plataforma de Beijing, 96, autoconcepción voluntaria. Sabían mejor, no hicieron mejor. Si yo tuve que resumir cómo implementaron este programa desde el Estado peruano, sabían mejor, no hacían mejor. Aún gracias. cuando llegaron las protestas denunciando la implementación de la gente misma implementando las cuotas numéricas. Bien, gracias. Una pregunta. ¿Recuerda usted o conoce usted si solo en el Perú se implementaron planes de salud reproductiva y planificación familiar? Está Con fuera este del nivel objeto de de la pregunta. coercitividad. Ay, perdón. Está fuera del objeto del peritaje. ¿Prefiere hacer la objeción? Sí, solo es para efectos de ilustrar al tribunal que, como lo ha mencionado, a través de la plataforma y declaración de Beijing, se hicieron recomendaciones no solo al Estado peruano, sino recomendaciones a otros estados, y es por eso que se traía a colación a efectos de conocer si en la región hubo o no implementación de planes de similar, digamos, en la misma materia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a la resolución y el objeto del peritaje aceptado es para que se refiera únicamente al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de Perú. Entonces, Bien, por favor, señora jueza. retire la pregunta. En todo caso, la pregunta será omitida y, bueno, a partir de lo que ha manifestado también la perita en este caso, ¿no? Queríamos preguntar si es que, digamos, nos podría decir cuál ha sido, cuál fue la acción principal que tomó el Estado a partir de esos compromisos asumidos, ¿no? en Beijing. Entonces, ¿cuáles eran los compromisos hipotéticamente? ¿Cuáles fueron los compromisos en materia de salud sexual y reproductiva que se señalaron en la declaración y la plataforma de Beijing? Bueno, en la plataforma de Beijing, punto 29, prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Punto 30, garantizar la igualdad de acceso, igualdad de trato de hombres y mujeres en la educación y la atención, salud. Pero lo que realmente quiero resaltar, en páginas 62 y 63, permíteme leer. Ellos afirman que la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual constituyen crímenes de guerra y o de lesa humanidad. Esta es la plataforma y el compromiso de Beijing. Bien, efectivamente. Y a partir de estos compromisos y la implementación del Plan Nacional de Salud Reproductiva, ¿usted podría indicarnos o podría precisarnos si es que durante sus investigaciones usted observó digamos, la presencia o el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la implementación, digamos, Sí. a través de mesas o cualquier otro tipo de... Yo estuve en el campo en el 27 cuando la gente estaba hablando bastante sobre el tema. Esta pregunta creo que me invita a compartir lo que yo vi y escuché. ¿Eso es lo que usted quería saber? Sí, o sea, quería saber si es que usted tomó conocimiento de alguna otra organización, digamos, nacional o internacional que haya acompañado o haya formado parte de la implementación del plan, ¿no? O sea, a través de alguna mesa con la sociedad civil y si hubo alguna reacción de estas. No, siempre yo lo que vi era personal de MINSA. Bien, ok. ¿Podría usted indicarnos si este plan nacional, así como está diseñado, tiene
está, digamos, tiene una característica para poder ser considerada como una política de esterilización? Sí. Hay intencionalidad, hay resultados. Hay que pensar cómo es que 300,000 mujeres terminaron esterilizadas. Este no fue el método impuesto